Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Aquí estamos listos para sumergirnos en el fascinante universo de nuestros actores y actrices favoritos, explorando sus vidas, sus proyectos y por supuesto, los rumores que siempre nos mantienen al borde de nuestros asientos. Hoy tenemos un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, generando un revuelo considerable. Vamos a hablar de la talentosísima Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Últimamente se le ha visto un tanto apagada, un poco triste, incluso algunos dirían que agotada. Y claro, esto ha despertado la curiosidad de todos sus fans y seguidores, quienes están ansiosos por saber qué está pasando en la vida de esta estrella. Así que prepárense para un viaje lleno de información, análisis y un poco de especulación, mientras intentamos descifrar las razones detrás del aparente estado de ánimo de Demet. Vamos a analizar sus últimas apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, y las pistas que quizás sin querer, ha dejado caer en entrevistas. Trataremos de entender qué podría estar afectando a Demet, ya sea en el ámbito personal, profesional o incluso una combinación de ambos. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Además, recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en darle like al vídeo si les gusta el tema de hoy y compartirlo con sus amigos que también sean fans de Demet Özdemir. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio detrás de la aparente tristeza y agotamiento de Demet Özdemir. Bien, como les mencionaba al principio, en las últimas semanas se ha percibido una cierta melancolía en Demet Özdemir. No es algo que se pueda ignorar. Sus fans, que son extremadamente observadores y la conocen muy bien, han notado cambios sutiles pero significativos en su comportamiento, su expresión facial e incluso en su estilo. Ya no vemos esa chispa radiante que solía caracterizarla, esa alegría contagiosa que la convertía en el centro de atención donde quiera que fuera. En lugar de eso se percibe una sombra de tristeza, un cansancio que parece ir más allá de lo físico. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su actividad en redes sociales. Si bien Demet siempre ha sido muy activa en plataformas como Instagram, compartiendo fotos y vídeos de su vida diaria, sus últimas publicaciones han sido menos frecuentes y más sombrías. Ya no vemos tantas sonrisas espontáneas, ni tantos momentos de diversión con amigos y familiares. En cambio, sus publicaciones parecen más introspectivas, con mensajes que sugieren reflexión, introspección e incluso una cierta sensación de soledad. Por ejemplo, hace poco publicó una foto en blanco y negro de ella mirando por una ventana, con el texto: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras". Este tipo de mensajes ha alimentado la especulación entre sus fans, quienes se preguntan qué estará pasando por la mente de Demet. ¿Estará lidiando con algún problema personal? ¿Estará pasando por una crisis existencial? ¿O simplemente estará cansada del ritmo frenético de su carrera? Otra señal que ha levantado sospechas es su reciente participación en eventos públicos. En varias alfombras rojas y presentaciones, Demet ha aparecido con una actitud más reservada y distante. Ya no se muestra tan extrovertida y comunicativa como antes. Incluso algunos medios de comunicación han señalado que ha evitado responder preguntas personales de los periodistas, desviando la atención hacia sus proyectos profesionales. Por supuesto, es importante tener en cuenta que todos tenemos días buenos y malos. Todos pasamos por momentos difíciles y no siempre estamos de humor para sonreír y ser el alma de la fiesta. Sin embargo, en el caso de Demet, la persistencia de esta actitud melancólica ha generado preocupación entre sus fans y ha despertado la curiosidad de los medios. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de este aparente estado de ánimo de Demet? Vamos a explorar algunas de las posibles explicaciones, teniendo en cuenta que se trata de especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. Una de las teorías más populares es que Demet podría estar lidiando con problemas personales. Como sabemos, la vida de los famosos no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las cámaras
También enfrentan desafíos, decepciones y dificultades como cualquier persona común y corriente. Podría ser que Demet esté pasando por una ruptura sentimental, un conflicto familiar o algún otro tipo de problema que la esté afectando emocionalmente. Recordemos que Demet tuvo un matrimonio muy mediático con el cantante Ouzhan Koc. Aunque al principio parecían una pareja muy enamorada, su relación terminó abruptamente después de pocos meses. Esta ruptura fue muy comentada en la prensa turca y seguramente afectó profundamente a Demet. Si bien ha pasado tiempo desde entonces, es posible que todavía esté lidiando con las secuelas emocionales de esa experiencia. Otra posible explicación es que Demet esté sufriendo de agotamiento profesional. Como una de las actrices más solicitadas de Turquía, Demet ha estado trabajando sin parar durante muchos años. Ha protagonizado numerosas series de televisión, películas y comerciales, lo que seguramente la ha sometido a un estrés considerable. El ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento turca es extremadamente exigente, con largas jornadas de grabación, viajes constantes y una presión constante por mantener una imagen pública impecable. Es posible que Demet simplemente esté cansada de este ritmo frenético y necesite un descanso para recargar energías. Tal vez esté sintiendo la necesidad de tomarse un tiempo para sí misma, para reconectar con sus pasiones y para disfrutar de la vida fuera del mundo del espectáculo. Además, debemos considerar la posibilidad de que Demet esté experimentando una crisis existencial. Como muchas personas a medida que avanzan en la vida, es posible que esté cuestionando sus prioridades, sus metas y su propósito en el mundo. Tal vez esté sintiendo la necesidad de reinventarse, de explorar nuevos caminos y de encontrar un significado más profundo en su vida. Este tipo de crisis son muy comunes y pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, su estatus social o su nivel de éxito. Es posible que Demet esté pasando por un periodo de introspección y autoanálisis, tratando de encontrar respuestas a preguntas importantes sobre su vida y su futuro. Otra teoría que ha surgido en algunos círculos es que Demet podría estar sintiendo la presión de mantener su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz y siempre hay nuevas estrellas emergentes dispuestas a ocupar su lugar. Es posible que Demet esté sintiendo la necesidad de reinventarse constantemente, de elegir proyectos que la desafíen y de mantenerse relevante en un mercado en constante evolución. Esta presión puede ser muy estresante y puede afectar la confianza en sí misma de cualquier persona, incluso de una estrella tan consolidada como Demet Özdemir. Es posible que esté sintiendo la necesidad de demostrar constantemente su talento y su valía, lo que puede generar ansiedad y agotamiento. Por supuesto, también es posible que la razón detrás del aparente estado de ánimo de Demet sea una combinación de todos estos factores. Es muy probable que esté lidiando con problemas personales, agotamiento profesional, una crisis existencial y la presión de mantenerse relevante en la industria del entretenimiento, todo al mismo tiempo. La vida es compleja y rara vez se reduce a una sola causa o explicación. Es posible que Demet esté pasando por un periodo difícil en su vida, en el que se enfrenta a múltiples desafíos y está tratando de encontrar su camino. Independientemente de la razón detrás de su aparente tristeza y agotamiento, lo importante es que Demet reciba el apoyo y la comprensión que necesita. Sus fans, sus amigos, su familia y sus colegas deben estar ahí para ella, ofreciéndole un hombro en el que apoyarse y un espacio seguro para expresar sus sentimientos. Es fundamental que Demet se tome el tiempo necesario para cuidarse a sí misma, para priorizar su bienestar emocional y para recargar energías. Tal vez necesite tomarse unas vacaciones, buscar terapia, practicar actividades que la relajen o simplemente pasar tiempo con sus seres queridos. Es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. Demet no debe sentirse avergonzada de buscar ayuda si la necesita. Muchos famosos han hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, contribuyendo a romper el estigma y a animar a otros a buscar ayuda. Esperemos que Demet pueda superar este momento difícil y volver a brillar con la misma intensidad que siempre la ha caracterizado. Sus fans la adoran y la apoyan incondicionalmente, y estamos seguros de que estará rodeada de amor y comprensión en este momento. Es importante destacar que todo lo que hemos hablado hasta ahora son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. Solo Demet sabe realmente lo que está pasando en su vida y cuáles son las razones detrás de su aparente estado de ánimo. Sin embargo, como fans y seguidores de Demet, es natural que nos preocupemos por ella y que queramos saber qué está pasando en su vida.
Esperamos que este vídeo haya sido informativo y que haya ofrecido algunas posibles explicaciones sobre las razones detrás de su aparente tristeza y agotamiento. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando con Demet Özdemir? ¿Creen que está lidiando con problemas personales, agotamiento profesional, una crisis existencial o una combinación de todos estos factores? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Nos encantaría saber qué opinan. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos pasamos por momentos difíciles. Demet no es una excepción. Apoyémosla y enviémosle mensajes de ánimo y cariño en este momento. Y por supuesto, esperemos que pronto podamos verla de nuevo radiante y feliz, brillando con todo su talento y carisma. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la situación de Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones detrás de su aparente tristeza y agotamiento, teniendo en cuenta sus últimas apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y las pistas que quizás sin querer, ha dejado caer en entrevistas. Recordemos que hemos hablado de posibles problemas personales, agotamiento profesional, una crisis existencial y la presión de mantenerse relevante en la industria del entretenimiento como posibles factores que podrían estar afectando a Demet. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que solo Demet sabe realmente lo que está pasando en su vida. Sin embargo, como fans y seguidores de Demet, es natural que nos preocupemos por ella y que queramos saber qué está pasando. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos una vez más a que dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos sobre el tema de hoy. ¿Qué creen que está pasando con Demet Özdemir? Nos encantaría saber qué opinan. También quiero animarlos a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos que también sean fans de Demet Özdemir y, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.